De hecho, también, bueno, se corta, si se oye entrecortado, pues me avisan también. Ujú. Bien, en las últimas secciones de la introducción a la crítica de la razón pura, Kant establece esta distinción, que es una distinción muy de avanzada, una distinción entre los juicios que es pues, polémica y controversial en la época. Ujú. Como les decía, estuvieran aquí Leibniz de un lado y Hume del otro, sería muy difícil entender para ellos a qué se refiere Kant cuando habla de juicios sintéticos a priori. ¿Ah? Porque en la época de Kant, si un juicio era sintético, no podía ser a priori. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque provenía de la experiencia. Uh-huh. Su valor de verdad dependía de la experiencia. Pero propone juicios sintéticos a priori, es decir, juicios en los cuales el predicado no está implícito en el concepto del sujeto y que sin embargo esa unidad, esa síntesis, es pensada de manera universal y necesaria. Entonces, es una distinción muy, ¿cómo les diré? Pues muy arriesgada, una distinción muy fina, la que está estableciendo Kant, y la base, como ya se puede adivinar de esta distinción, pues es la revolución copernicana en Kant, ¿no? Ese giro metodológico desde hace dos clases. ¿Ah? La idea es que es este tipo de juicios que si bien todo el conocimiento comienza con la experiencia, no todo él depende de ella. ¿Ah? Los juicios sintéticos a priori conforman ese marco, ese conjunto de juicios que no dependen de la experiencia para ser, que no dependen de la experiencia para tener validez objetiva. Estamos hablando entonces de un concepto de validez objetiva distinta, ¿no? Distinto. Bien, entonces dijimos la clase pasada a grandes rasgos, ¿ah? Juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori. ¿Ah? ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Espero que sí. Al menos hasta ahora nadie me ha dicho, no, no se ve nada. Ajá, y entonces dijimos, la primera condición, la cualidad de un juicio analítico es que el predicado es implícito en el sujeto, en el concepto del sujeto. ¿Uh? Y que son verdades por definición, ¿uh? Son verdades analíticas, son verdades conceptuales, son lógicas. ¿Uh? Entonces puse como ejemplo, Kant pone el ejemplo, un triángulo es una figura plana cerrada que tiene tres lados y tres, pero es un no casado o todo cuerpo es extenso. ¿Cómo sabemos que son verdades analíticas o juicios analíticos? Bueno, pues porque es el predicado que está marcado en rojo, ¿no? Que marqué en rojo, está implícito en el concepto que sirve como sujeto, ¿no? Es decir, figura plana cerrada que tiene tres lados y tres ángulos, el predicado está implícito en el concepto de triángulo, es un análisis de la noción de triángulo. ¿Ah? Igual, pasado, ¿ah? Es una noción que está implícita en el concepto ser soltero. ¿Ah? Y la extensión, como hemos dicho en este curso, la extensión está implícita en la propiedad de ser, eso está implícita en la noción de cuerpo. Es imposible concebir un cuerpo sin extensión, es contradictorio concebir un soltero no casado, es contradictorio eh, concebir un triángulo que tenga más de tres lados, tres ángulos. ¿No? Entonces, el sujeto y el predicado son idénticos, dijimos, estoy marcando ahora, son tautologías, se rigen por el principio de identidad, contradicción. ¿Sale? Si yo pienso de otra manera estos conceptos, caigo en contradicción. No son ampliativos ni informativos, sino elucidativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al analizar, al concebir el concepto cuerpo, al concepto soltero, lo que hago es extraer de ese concepto pues su significado, ¿no? Igual con el concepto de triángulo. Entonces no voy más allá del concepto, dice Kant, ¿no? No voy más allá del concepto. Me quedo en el concepto y eso es lo que hace el análisis, el trabajo de análisis es ese. ¿Ah? Un trabajo de
de hacer explícitos las nociones que le son para el significado. Entonces no son ampliativos ni informativos, sino elucidativos o explicativos. Lo que hago es explicar el concepto y no ir más allá de él. Su valor de verdad es independiente de la experiencia. Esto es así porque, pues, no se requiere que, en el caso del triángulo, ¿no? Allá afuera, no se requiere que vaya por la vida preguntándole a las personas solteras si son no casadas. Y no se requiere que pruebe en la experiencia que todo cuerpo es extenso, ¿no? No tiene caso, no tiene sentido, no es necesario. La validez de estos juicios es independiente de la experiencia. La validez objetiva, su valor de verdad, ¿no? Su validez objetiva, lo voy a anotar aquí, es independiente de la experiencia. Esto es equivalente a decir que son a priori. Son universales y necesarios, son a priori. No apareció. Son a priori. Si son independientes de la experiencia, claramente, bueno, son universales y necesarios. No requieren de la experiencia para ser generados ni para ser, bueno, para ser generados en el caso de soltero, cuerpo, pero para ser verdaderos no. El valor de verdad es independiente de la experiencia y en la medida en que su validez objetiva no depende de ella, entonces pues son universales y necesarios porque son verdades conceptuales, son verdades por definición y en ese sentido son a priori. ¿Sale? Luego los sintéticos dijimos, hasta aquí Leibniz y Hume estarían de acuerdo, no habría nada que agregar. Para Leibniz son las verdades de razón, para Hume se llaman relaciones entre ideas, ¿no? Relaciones de necesidad entre ideas, necesidad lógica, necesidad semántica. Los sintéticos, en cambio, que Leibniz concebía como verdades de hecho, así los llamaba, o cuestiones de hecho, Hume así los llama. En este tipo de juicio, el predicado no está implícito en el concepto de sujeto, algo es añadido por la experiencia, el predicado es añadido en la experiencia. Por ejemplo, dijimos aquí un poco jugando, ¿no? Los triángulos son figuras aburridas, ¿no? Entonces, bueno, es un juicio que no puede ser universal y necesario, que es dependiente pues, de la experiencia, en fin, bueno, los solteros son engañadores, son, esos dos juicios son simplemente un poco en broma, pero sí aparece en la crítica de la razón pura. Todo cuerpo es pesado, dice Kant, es un juicio sintético a posteriori, es un juicio sintético en el cual la noción de peso es añadida por entero desde fuera al concepto de cuerpo, es añadido al concepto de cuerpo, es posterior a la experiencia que yo entiendo que un cuerpo es pesado, que yo le atribuyo al cuerpo el peso, y puedo concebir sin ningún problema un cuerpo que no pese. De hecho, lo añado el peso en la experiencia solo sobre la base de que he visto que todos los cuerpos tienen peso, ¿no? Así sea una pluma o así sea, ¿no? Tiene un peso determinado. Mañana va a salir el sol, es otro juicio, que también pues está, que funciona como un juicio sintético a posteriori, es una verdad que depende de la experiencia, es una verdad en donde el predicado, son figuras aburridas, son engañadores, es pesado, va a salir el sol, no está implícito en el concepto de mañana, es decir, la noción de que al día siguiente va a salir el sol es perfectamente compatible o concebible que no salga, y no caigo en contradicción. Sujeto y predicado no son idénticos, entonces no son tautológicos, no son tautologías, y el principio que gobierna aquí, desde Leibniz, es un principio para, ¿cómo se llama? Para Leibniz es el principio de razón suficiente, así lo llama él. Y Hume, si ustedes recuerdan, dice que todas las cuestiones de hecho dependen del principio de causalidad.
¿Y cómo define Hume el principio de causalidad? Bueno, pues como todo suceso debe tener una causa. Todo suceso debe tener una causa. Entonces, ¿qué más dijimos? Dijimos que los juicios sintéticos son ampliativos, son informativos, ajá. Eh, eh, nos dicen algo más sobre los conceptos de cuerpo, de soltero, de mañana, ajá, nos dicen algo que no está implícito. Por eso dice Kant, es salir del concepto, ir más allá del concepto. Ajá. Pero esta unión, esta unidad, esta síntesis que hago entre el predicado y el sujeto, no es una síntesis universal y necesaria, es una síntesis dependiente de la experiencia, es una síntesis probable, particular, ¿no? Es contingente, ¿no? Es contingente. Ujú. Pudo haber sido de otro modo. Ujú. Esa es la idea, no es necesario. Es necesario que un triángulo sea una figura plana que tenga 3 lados y 3 ángulos, pero no es necesario que los cuerpos tengan peso o que salga el sol mañana. ¿Mm? ¿En quién se está basando, en quién está pensando Kant para decir para hacer estas afirmaciones? En Hume, por supuesto. Ujú. Claro, antes de Hume, Locke ya lo había dicho. Ajá. Pero si ustedes recuerdan nuestra discusión del semestre pasado, la diferencia entre cómo lo plantea Locke y cómo lo plantea Hume es que la probabilidad de las ciencias para Locke se establece sobre la base de los límites de la experiencia, en el sentido de que es imposible ir más allá de esos límites, ¿ah? ¿Se acuerdan? Porque las esencias reales no las podemos conocer. Las propiedades primarias de los objetos son inaccesibles para nosotros, ¿no? Entonces, esa forma de hablar conduce a una metafísica de esencias, una metafísica de propiedades. Entonces esa probabilidad, pues es una probabilidad basada en una distinción metafísica que hay que empezar por revisar. La forma en la que lo plantea en cambio Hume es una forma, creo yo, pues, mucho más sólida, mucho más robusta, en el sentido de que la probabilidad de las ciencias dependen del problema de la inducción. ¿Ah? El paso de los particulares a los juicios universales, ¿ah? Es un paso que no se sostiene lógicamente, ¿no? De la conjunción constante no puedo legítimamente, lógicamente, en un sentido lógico, epistemológico, ¿ah? Pasar a un juicio universal y necesario. No puedo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las condiciones de la conjunción constante, aunque sean invariables, aunque mi observación sea invariable, no implica universalidad y necesidad, no la implica. Entonces, ¿de dónde viene la necesidad y la universalidad para Hume? De la psicología. Uh-huh. ¿Sí? Son, pues, como dice Hume, ficciones, proyecciones del sujeto. Entonces la probabilidad en este caso no se asienta en una distinción metafísica, se establece sobre la base de una posición naturalista y psicologista. ¿Está claro? Entonces eso es algo que está muy en mente en Kant, ¿no? Lo tiene muy en mente Kant. ¿Ah? Si tiene razón Hume, entonces las leyes de las ciencias empíricas no pueden ser universales y necesarias. Ese es el problema, ¿no? Pero es un hecho para él que las leyes de Newton son universales y necesarias. La pregunta entonces no es si son posibles o no, sino cómo son posibles. Esa es la diferencia. ¿Ah? La pregunta de Kant no es si son posibles las leyes de Newton, ¿no? Sino cómo son posibles. ¿No? ¿Sale? Bueno, entonces lo que dijimos es que son ampliativos, son informativos, son extensivos, su valor de verdad dependen de la experiencia, y son probables particulares contingentes y por lo tanto F son a posteriori. Todo eso es lo que significa a posteriori, ¿ajá? Que son juicios que surgen de la experiencia, que nacen de la experiencia y cuyo valor de verdad depende de la experiencia también. ¿Ah? Su validez objetiva depende de ella. En otras palabras, procedemos inductivamente. ¿Ah? Procedemos inductivamente. ¿Ah? Es una inducción, ¿no? La que nos conduce a estos juicios, y también es una inducción cuando los confirmamos, cuando los verificamos. La confirmación y la verificación son procesos también
inductivos. Hasta aquí, como les decía yo la clase pasada, Leibniz y Hume estarían de acuerdo, no habría ningún problema con esto. Sin embargo, si hay una razón por la que si hay una razón por la que Kant pasa a la historia de la filosofía, entre otras cosas, es por esta distinción, esta nueva clasificación, esta nueva clase de juicio. El juicio sintético a priori. Ya se puede ver que al menos para Hume sería una contradicción. Si es un sintético, si es un juicio sintético, tiene que ser necesariamente a posteriori. A posteriori. Tiene que ser necesariamente a posteriori. Y si es a priori el juicio, entonces necesariamente tiene que ser analítico. Hablar de juicios sintéticos a priori para Hume sería una contradicción. Y en el caso de Leibniz, hablar de juicios sintéticos a priori sería un malentendido. Leibniz diría que se está malentendiendo. Ahora, en eso fue lo que me quedé de la clase pasada, porque se me acabó el tiempo. Ahora voy a avanzar en esto. Fíjense bien. La primera característica del juicio sintético a priori es que el predicado no está implícito o contenido en el concepto del sujeto. Es decir, corresponde con con A. No está implícito o contenido en el concepto del sujeto. Es una propiedad de los juicios sintéticos. Y él pone como ejemplos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. ¿Se acuerdan? Lo hicimos aquí, hicimos la prueba. Y ya no la voy a repetir ahora. Les compartí pantalla y puse un triángulo a duras penas, porque pues, dibujar con el mouse es muy difícil. Puse el triángulo, puse unas paralelas, ¿no? Y les mostré que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados si hacemos las equivalencias de esos ángulos internos con los ángulos que se forman con las paralelas. Entonces aparece, dice Kant, aparecen los 180 grados. La idea es que entonces el predicado no estaba implícito en el concepto los ángulos internos de un triángulo. ¿Y por qué no? Bueno, la razón, como vimos la clase pasada y traté de poner mucho énfasis en eso, es que el geómetra está haciendo algo más que simplemente concebir la figura. Está haciendo algo más que simplemente representarse el triángulo en su cabeza. Está interviniendo, está actuando, está poniendo algo más. Sobre todo se está preguntando algo. ¿Cuántos grados suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cómo puedo saber eso? Por simple análisis, señor Leibniz, no sale. Por simple análisis, no sale. Lo que sale es esto, que es una figura plana, cerrada, que tiene 3 lados y 3 ángulos. Pero que suman 180 grados sus ángulos internos, eso no sale, pero en lo absoluto por análisis. Hay que intervenir en la figura, hay que hacer algo, hay que poner algo, y ese poner algo es lo que establece la demostración. Es lo que hace la demostración. Cuando puse las paralelas, hice las equivalencias de los ángulos y vimos cómo aparecían los 180 grados, descubrimos algo que no estaba analíticamente, que tuvimos que hacer un ejercicio. Fuimos más allá del concepto. ¿Cómo fuimos más allá del concepto? Pues trazando las paralelas. Fuimos más allá del concepto. Y entonces añadimos algo, unimos un predicado a un sujeto y esa unión se llama síntesis, pero esta síntesis no es particular o contingente, como en el caso de un juicio sintético, ni probable. Es una síntesis universal y necesaria. Leibniz, como les acabo de decir, estaría muy ofuscado por esta idea. Diría, señor Kant, trazar las paralelas es un ejercicio de análisis. Kant diría que no.
Leibniz diría que sí. Y así se lo pasarían discutiendo. ¿Sale? Esa es la idea. Como les señalaba yo la clase pasada, algunos autores han señalado que la noción de análisis en Kant es muy limitada, está muy restringida, mientras que en Leibniz, o en los racionalistas en general, pues es amplia. Entonces, lo que para Kant es un ejercicio de síntesis universal y necesaria, como en este caso, trazar las paralelas del triángulo, para Leibniz sería un ejercicio de análisis, no de síntesis. Entonces, Leibniz pensaría que esto que llama juicios sintéticos a priori, Kant, pues es una confusión. ¿No? Hume estaría muy divertido hasta aquí, ¿no? Hume estaría muy divertido diciendo, ay, qué chistoso, ¿cómo se están haciendo bolas? ¿No? Para él diría, ay, bueno, me tiene sin cuidado lo que digan aquí, ¿no? Sobre esto, ¿no? Si es análisis o síntesis, pues es una relación de carácter lógico, punto, ¿no? Es otro tipo de relación entre ideas, ¿no? ¿Sale? Luego les puse este ejemplo también, ¿no? 5 más 7, este es el sujeto, que ¿cómo estamos? Así, con amarillo. Es igual a 12 con rojo, es decir, es el predicado. Entonces, la idea de Kant es que el concepto 12 no está implícito en el concepto de 5 más 7. El concepto de suma, dice Kant, nos indica implícitamente que va a haber un número, ¿no? Que va a ser un número el que va a resumir, el que va a unir estos dos, pero no nos dice de ninguna forma cuál. El concepto de suma como tal, en abstracto, no implica el resultado cuantitativamente. Implica que va a haber un número, ¿no? Por decirlo así, vamos a ponerlo aquí. Pero no cuál. El 12 es, dice Kant, añadido por entero, desde fuera del concepto de suma. Los elementos que estamos sumando tienen que ser referidos a intuiciones, a datos. Entonces, me acuerdo que la clase pasada les puse, vamos a pensar, 1, 2, 3, 4, 5 líneas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 aparece cuando se remiten las intuiciones, estos conceptos. Entonces, el 12, la idea de Kant es que no sale por análisis. Examinen por donde quieran la suma 5 más 7, incluso algo más simple, 1 más 1. Examínenla por donde quieran. 1 más 1, si es que hay algo más simple que eso. Por análisis no sale que la suma de 1 más 1 es igual a 2. No sale por análisis. Es algo que aprendemos, es algo que tiene que ver pues, con referir esos conceptos a las intuiciones. Es algo que implica la actividad, la acción, la actividad de un sujeto. Hacer esto, poner bolitas, palitos, utilizar los dedos de las manos, como dice Kant, es activarse, es asumir un rol activo. Entonces el 12 aparece. Entonces eso significa que son juicios sintéticos a posteriori. No, porque la síntesis que acabo de hacer, este predicado 12 es igual a 12, este predicado se sintetiza con el sujeto, pero no de una forma particular o contingente o probable nada más, sino de una forma universal y necesaria. Por eso se llama sintéticos a priori a estos juicios. La síntesis que opera ahí no es como esta síntesis a posteriori, sino que es una síntesis a priori. Lo que nos falta ver es que este a priori tampoco es idéntico a este a priori de los juicios analíticos. Bueno, ya se puede ver por qué, ¿no? Seguramente ya ahora lo están pensando. Este a priori de los juicios analíticos tiene que ver con el significado. Este no. ¿Y por qué no, profe? Pues porque este a priori claramente nos dice Kant, el predicado no está implícito en el concepto de sujeto. No es una relación semántica.
No es una relación en donde el predicado esté implícito en el concepto del sujeto. Entonces, este a priori tiene otra naturaleza que este a priori. Aquí sí, ¿no? Aquí predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto. Acá no. Este a priori es viene de otra fuente, viene de otro lado. Bien, hasta aquí, pues todavía Hume diría, no se estaría riendo un poco, estaría muy divertido viendo cómo Leibniz pone caras de, ay, pero ¿qué está diciendo este señor Kant? ¿No? ¿De verdad es usted Kant? No, no puede ser, no lo puedo creer. ¿No? Tanto que hablan de usted. No, Leibniz ya no estaba vivo cuando Kant dijo esto. Es una broma. Entonces, bueno, imagínense que Leibniz diría, ¿por qué tanta alaraca con este señor Kant? ¿No? Eso está todo confundido el hombre este, ¿no? ¿Qué clase de filósofo? Entonces ahora viene este ejemplo, ¿no? Que también viene en la crítica de la razón pura. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Hagamos este ejercicio también. La línea recta es el sujeto. Y es la distancia más corta entre dos puntos, es el predicado. ¿Sale? Y entonces, lo que nos dice Kant es que el predicado no está implícito en el concepto de línea recta. Leibniz ya de plano estaría muy enojado, muy molesto. ¿No? Ya, o sea, ¿cómo les diré? Esta es una verdad de la geometría de las más antiguas, de las más importantes, que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Decir que es un juicio sintético a priori es una ridiculez para Leibniz. Bueno, Kant le diría, a ver, Leibniz, mira, concibe en tu mente una línea recta, cierra tus ojitos y concibe en tu mente una línea recta. ¿Ya la tienes? Ay, sí, Kant. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿cómo sale de ese concepto, línea recta, de esta concepción que tienes en la mente, línea recta? Ya la tienes ahí, ¿no? ¿Cómo sale de ese concepto que es claramente cualitativo? Cualitativo, porque estamos hablando de la rectitud de la línea. ¿Cómo sale de ese concepto línea recta un predicado que tiene que ver con cantidad? El predicado del juicio, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Más corta implica un concepto de cantidad. Es un predicado cuantitativo. Dime, Leibniz, por favor, ilumíname. ¿Cómo demonios sale del concepto línea recta un predicado que va más allá de la cualidad? Un predicado cuantitativo. ¿Cómo? Ay, caramba. Ay, caramba. Entonces yo creo que aquí sí Leibniz palidecería. Este es un ejemplo poderosísimo, poderosísimo. ¿Cómo del simple análisis del concepto línea recta va a salir una propiedad, un predicado que implica cantidad? ¿Dónde está la cantidad, profe? Aquí, más corta. Ay, ay, ay. Lo voy a poner con negritas. Ay, si el ratón me lo permite. Negritas, más corta. Distancia más corta. Recta, rectitud, es un concepto cualitativo. Más corta es una propiedad cuantitativa. Entonces la pregunta es cómo, demonios, perdónenme la palabra, ¿cómo sale el predicado de la simple concepción, del simple análisis del concepto línea recta? Yo creo que ahí sí Leibniz perdería la compostura completamente. ¿No? Diría, ay caray, creo que ya lo entendí, creo que ya lo entendí. Se está añadiendo algo al concepto de línea recta que no está en la línea recta como tal. Y ese añadido no es una síntesis como esta de las verdades de hecho, es una síntesis a priori.
Ay, caray, ya empiezo a ver por dónde va. ¿Mm? ¿Qué diría Leibniz? Bueno, Leibniz es un hombre de su época, es un hombre de su tiempo. ¿Ah? Yo creo firmemente que aunque hubiera entendido este juicio, habría argumentado de este modo. Señor Kant, si este juicio es un juicio universal y necesario, no puede ser sintético. Parece sintético porque nuestra mente es finita, pero no lo es para la mente de Dios. Y si la mente de Dios concibe esto de una forma pura, de una forma necesaria, entonces este juicio es universal y necesario no en relación a la síntesis, sino en relación a la mente de Dios, a una idea innata que nos ha puesto en la mente y que estamos descubriendo. ¿Ah? Yo lo he dicho, ¿no? En los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano que seguramente usted tuvo la oportunidad de ver, de leer, he dicho, ¿no? El descubrimiento de estas verdades parece para algunos algo que no estaba en nuestra mente, como un ir más allá, y sin embargo son verdades innatas, son verdades metafísicas. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo afirmo eso? Pues porque son necesarias. Entonces aquí yo creo que Kant perdería la compostura. Sí se ve por qué. Claramente Kant ya estaría aquí, ya en este punto muy molesto y diría, bueno, este hombre pues es un hombre de su tiempo, ¿no? Está pensando desde la metafísica, desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, no, pues no. Ven el concepto de inconmensurabilidad, bueno, cuando vean el concepto de inconmensurabilidad, en Kuhn o en Feyerabend, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no? Universalidad y necesidad remiten a cosas distintas, ¿sí? Están cargados semánticamente de formas diferentes. Simplemente no habría un entendimiento. Por más que Leibniz diga, ay, claro, el concepto de línea recta no implica una propiedad cuantitativa. Es una propiedad cualitativa la rectitud de la línea. Aunque dijera eso, si es un juicio universal y necesario, necesariamente para Leibniz es un juicio, una verdad de razón, una verdad innata. No puede venir de la experiencia, no puede venir de la razón misma, tiene que ser una idea puesta por la mente de Dios en nuestra mente. Ahí se acabó la discusión. Ahí se acabó la discusión. No, pues ya. Yo justamente diría Kant, estoy tratando de eliminar la metafísica y usted la toma como base, ¿no? ¿Sale? Si prescindimos de la metafísica, no todo juicio analítico, no todo juicio, no toda verdad universal y necesaria es un juicio analítico. Ajá. No todo juicio universal y necesario es un juicio analítico que tenga estas propiedades. ¿Ah? Lo que yo estoy diciendo, diría Kant, es que hay juicios universales y necesarios que son sintéticos. Se une este predicado a este sujeto, ¿no? Es una unión, es una síntesis, pero esta síntesis tiene un carácter universal y necesario. Entonces, hasta aquí. Leibniz y Kant rompieron ya. Leibniz tomó sus cosas, se fue. Pero le queda Hume. Y Hume estaba muy divertido, ¿no? Y también, pues estaba hasta cierto punto de acuerdo con Kant, ¿no? No se requiere de la metafísica, ¿no? Pero vean estos ejemplos, ¿no? Ahorita es cuando viene lo bueno. Es cuando viene lo bueno, ¿no? Kant ofrece ejemplos de juicios sintéticos a priori, como ya vimos aquí, en la geometría y en las matemáticas, pero él también dice que hay juicios sintéticos a priori en la física. Ahí es en donde Hume diría, ¿qué? ¿Perdón? Sí, ¿no? Diría Kant, por supuesto. Mira, Hume, vamos a hacer el análisis de este juicio que es una de las leyes de Newton. A toda acción
¿no? Este es el sujeto. Corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sale? A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ese es un juicio sintético a priori. Y Hume diría, no, espérame, no. ¿Ya leíste el Tratado de la Naturaleza Humana? No tuve la oportunidad, Hume, la verdad. Entonces, ¿qué leíste? La investigación sobre el conocimiento humano. ¿Seguro? Sí, bueno. Ok, bueno, en la investigación sobre el conocimiento humano, digo con toda claridad que un juicio como este, al que te estás refiriendo, ¿sí? Es un juicio sintético a posteriori. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque si tú concibes una acción, ¿ah? De ahí no se sigue de ninguna forma, por análisis, que corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, si no se sigue por análisis de la noción de acción, el que debe haber una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, entonces es una síntesis. ¿Ah? Y es una síntesis a posteriori. ¿Por qué? Pues porque lo hemos observado en la experiencia y lo único que hacemos es generalizar. Pero esa generalización implica un proceso que llamo yo inducción, que todo el mundo ha llamado inducción, y la inducción no puede ser universal y necesaria. ¿Mm? Entonces Kant se le quedaría viendo con ojos de, pues sí, yo ya lo entendí, tan lo entendí que lo estoy tomando como base, Hume. Yo lo que estoy diciendo es justo eso. Tienes toda la razón, eso fue lo que me despertó de mi sueño dogmático. Justamente eso. El concepto mismo de acción no implica de ninguna forma que debe haber una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Tienes toda la razón. No hay manera en la que se pueda deducir, se pueda simplemente analizar la noción de acción para que de ahí salga. ¿Sale? Tienes toda la razón. Esta no es una verdad analítica. Entonces, ¿en qué es un sintético? Pero, señor Hume, no estoy de acuerdo en lo absoluto contigo en que este sea un juicio sintético a posteriori, es decir, una generalización de la experiencia, una inducción, resultado de una inducción, no. Y no estoy de acuerdo contigo porque tu enfoque es muy limitado. No te diste cuenta de que no todo el conocimiento se valida en la experiencia. Este es un ejemplo justamente de un juicio que no se valida en la experiencia, que es al revés, que es la experiencia la que depende del juicio. ¿Ah? Esta proposición, este juicio, no surge de la experiencia. No es una verdad inductiva. Es una síntesis, sí, estoy de acuerdo contigo. Se añade el predicado, corresponde a una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Se añade, estoy de acuerdo. Pero esa añadidura, esa síntesis no es a posteriori, es a priori. Ya poco. De verdad, le diría a Hume, ¿no? Con cara de, ya caíste, ¿no? Muéstralo, así, de simple, demuéstralo, ¿no? Has oído hablar de los problemas que he planteado, ¿no? No podemos evitar pensar que somos una unidad, no podemos evitar pensar que el objeto es una unidad. Ajá. Bueno, no podemos evitarlo, sí, de acuerdo. Demuéstralo. No se puede. ¿No? Bueno, Kant diría, sí, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, no se puede, pero lo que yo estoy diciendo aquí es que no se requiere. Ajá. No se requiere. Este principio, este juicio, no tiene como origen la experiencia y tampoco se valida en ella. No se valida en ella. No requiere una confirmación. Su valor de verdad, su validez objetiva es a priori, en el sentido, escúchame bien, en el sentido de que es lo único que le daría sentido a nuestra visión del universo como un sistema, a nuestra visión científica del mundo. Tu error fue no haber querido explicar la ciencia. Yo sí.
Mi objetivo es explicar la ciencia como un sistema. Y la única manera de poder explicar la ciencia como un sistema es tomar esta proposición como un juicio sintético a priori, como un principio que no requiere validarse en la experiencia, que no lo necesita, ¿no? Sino que su validez objetiva tiene que ver con su función, con su papel en nuestra visión del universo. Entonces ahí Hume así palidecería enseguida y diría, amigo mío, no entiendo qué me estás diciendo. Otra vez, ¿no? El concepto de inconmensurabilidad en pleno. No entiendo qué me estás diciendo. ¿Por qué? Pues porque mi investigación parte de de la naturaleza humana y concluyo que la ciencia no puede ser universal y necesaria. Tú estás partiendo de que la ciencia es universal y necesaria y quieres explicar por qué lo es. Amigo mío, lo que estás haciendo no es más que un trabajo artificial. Así es, ¿no? Mi resultado es un resultado a todas luces naturalista, psicologista, empirista. Tu trabajo, esto que estás haciendo, no es más que en, eh, hipótesis auxiliares, ¿no? Ad hoc, un trabajo ad hoc, ¿no? ¡Ay, caracoles! Aquí sí les dije, aquí sí se va a poner bueno. ¿Quieres explicar, amigo mío? Le diría a Hume Kant, algo que simplemente no existe. Entonces Kant se levantaría como el gigante de la filosofía que sí diría, ¿cómo que no? ¿Cómo explicas entonces el éxito de las ciencias? ¿Cómo explicas, por ejemplo, no puede ser un azar, no puede ser una casualidad? Esas leyes tienen que ser verdaderas, tienen que ser realmente, pues, universales y necesarias a priori. Estoy de acuerdo contigo en que son sintéticas, pero no estoy de acuerdo contigo en que solo son a posteriori. Tienen que ser a priori, ¿no? Se puede ver aquí, la clave es este a priori, ¿no? Este a priori es por entero, este ya no es Hume ni es Kant, es Ricardo, soy yo. Este a priori es por entero puesto por el sujeto, puesto por el sujeto, ¿sale? No tiene que ver con el carácter analítico, no tiene que ver con el significado, tiene que ver con algo que el sujeto está poniendo, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo pone, ¿no? Diríamos, la universalidad y la necesidad, ¿no? Pero Hume diría, bueno, sí la pone pues, en el sentido fisiológico, en el sentido psicológico, la proyecta, pero en realidad no la puede probar. No, espera, la pone desde un punto de vista estrictamente lógico, como vamos a ver poco más adelante, cuando respondamos el problema de la causalidad y el problema de la inducción. La idea es que estos juicios que Hume llamaba sintéticos a posteriori, para Kant son sintéticos a priori, porque son como los engranes que nos permiten entender el funcionamiento de la ciencia como un sistema. Si quitamos eso, si no aceptamos los juicios sintéticos a priori, entonces realmente, de verdad, todo el discurso kantiano se derrumba. Todo. Si no aceptamos eso, ya no tiene sentido leer la crítica de la razón. Entonces Hume estaría, pues, híjole, muy, ¿cómo les diré? Primero habría estado muy divertido con estos ejemplos, los que van de la matemática a la geometría, pero cuando llega a la física, ¡ay no! ¿No? Y todavía más, fíjense, él pone este ejemplo, en todos los cambios del mundo corpóreo la cantidad de materia permanece igual, ¿no? En todos los cambios del mundo corpóreo la cantidad de materia permanece idéntica. Bueno, es claro, dice Kant, que el sujeto en todos los cambios del mundo corpóreo, este es el sujeto, predicado, la cantidad de materia permanece idéntica. Tienes razón, Hume, tienes razón. Yo puedo perfectamente concebir cambios
en el mundo corpóreo, y de ahí no se sigue analíticamente que la cantidad de materia permanezca. No se sigue, no sale por análisis, es un añadido. Pero lo que para ti es un añadido que requiere de la experiencia, esta síntesis, esta síntesis de la que estoy hablando, es por entero una síntesis que proviene del entendimiento mismo, ¿no? El predicado está siendo añadido, no está implícito, como dices tú, está siendo añadido. Hay una síntesis, hay una unidad, pero esta síntesis no es a posteriori, es a priori. ¿No? Y otra vez, Hume diría, pues demuéstralo, pruébalo. No, mano, es que no me has entendido. No me has entendido tú. No, es que no me has entendido. Mira, hay una cosa que yo llamo la revolución copernicana en Kant. ¿No? La revolución copernicana en epistemología, que nos permite decir que hay conocimientos cuyo valor de verdad, cuya validez objetiva no depende de la experiencia. Ah, entonces son metafísicos. Pues hubieras empezado por ahí. No, tampoco. No, son construcciones humanas, ¿sí? Pero tienen un carácter universal y necesario. Ajá. ¿Cuál es el problema? A lo mejor ya se puede adivinar cuál es el problema de fondo. Ajá. El problema de fondo, lo voy a plantear ahí, déjenme compartirles esto. Ajá. El problema de fondo es que, ay, una más gruesecita, la noción de la que está hablando Hume, ¿ah? Como universalidad y necesidad está acá. Si tú le hablas a Hume de universalidad y necesidad en la física, él de inmediato va a decir, bueno, me están hablando de algo acá, y esta solamente se puede garantizar a través del concepto típicamente recurrente, Dios, una metafísica. Acá no puede haber UIN, universalidad y necesidad, simplemente no puede haber. Pero Kant no está hablando de esta, está hablando de una universalidad y necesidad puestas por el sujeto. Por supuesto que no están en el objeto. Y eso, señores, bueno, alumnos, alumnas, esto no lo entendería Hume, simplemente no lo entendería. ¿Sí? O bien diría, ¿qué clase de universalidad y necesidad es esa que estás planteando, Kant? ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Justo ahora vamos a empezar con eso. Bien, bueno, para concluir, ya no voy a volver a la tabla de los juicios. Es todo lo que quería decir sobre esa tabla. Para concluir, el último parágrafo de la introducción a la crítica de la razón pura dice, bueno, la pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Juicios sintéticos a priori, aquellos en los cuales hay una síntesis, un añadido a un concepto, pero no se da de una forma probable, contingente, particular, sino de forma universal y necesaria. Las condiciones de estos juicios no son metafísicas, no son empíricas, están aquí en el sujeto. Bueno, hace falta estudiar entonces, hace falta un estudio que explique, que investigue cuáles son esas condiciones en el sujeto. A ese estudio formal, porque no habla de objetos, formal, porque no habla de condiciones metafísicas, formal, porque son condiciones lógicas, ¿no? Conceptuales, normativas. A ese estudio formal lo voy a llamar estudio trascendental. Estudio trascendental. Y con eso termina la introducción, la magnífica introducción a la crítica de la razón pura. Extraordinaria. No, hombre, qué bárbaro. No, qué bárbaro. Bueno, en fin. Pues ahí está. Hume simplemente no podría entender esto. Y si lo entendiera, diría, por supuesto, con sospecha, como un buen empirista que es, ¿a qué te estás refiriendo por universalidad y necesidad desde el punto de vista del sujeto? A estas condiciones.
Estas condiciones pues, de las que me estás hablando son innatas. Si son innatas, pues estás cayendo otra vez en una metafísica. No, no, Hume, ya no. Para eso tendrías que leer la crítica de la razón, para entender por qué no tendrías que leer la crítica de la razón. Pero lamentablemente Hume ya estaba muerto para entonces. Muy bien, bueno, pues entonces esa es la agenda. La agenda es explicar cómo son posibles, no si son posibles, sino cómo son posibles los juicios sintéticos. ¿Cómo son posibles las leyes de las ciencias empíricas? ¿Cómo son posibles los axiomas de las matemáticas y de la geometría? Los principios de la geometría. Aquellos que por supuesto no son analíticos, sino aquellos en donde el predicado se añade al concepto de sujeto, pero no de una manera simplemente especulativa, ¿no?, sino de una forma universal y necesaria. Esa es la agenda. Las condiciones que hacen posibles estos juicios, ¿no?, es lo que va a investigar el estudio trascendental. Por supuesto, este es un argumento trascendental. Hay juicios sintéticos a priori. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de estos juicios? Eso se llama argumento trascendental. Existen estas cosas, estos bichos, juicios sintéticos a priori. Ya puse ejemplos de ellos. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de estos juicios? Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Están ahí? Todo bien, profe. Todo bien. Perfecto. Qué bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, como parte de las actividades de Cintia como ayudante de profesor, ella tiene que por lo menos dar una clase en el semestre. Como recuerdan ustedes, el semestre pasado dio una clase también muy buena, ¿no? Todos estuvieron muy contentos con esa clase. Pues ahora Cintia les va a hablar, ¿no?, sobre la respuesta de Kant al problema de la causalidad, ¿no?, al problema que Hume, con el que empezamos prácticamente este semestre. Si ustedes recuerdan, ¿no?, simplemente para poner en contexto las cosas, Hume se pregunta, ¿cómo está articulado el concepto de causa-efecto, el concepto de causalidad? ¿Se acuerdan? Y encuentra un conjunto de ideas, 4 al menos, 3 de las cuales sí pueden ser rastreadas en la experiencia y una que no, ¿se acuerdan? La conexión necesaria. Si no podemos explicar de dónde surge la conexión necesaria, entonces todos nuestros juicios causales podrían quedar reducidos a juicios casuales, a mera casualidad, a pura coincidencia. Así que por eso es que Hume se pone a buscar cuál es el origen de la idea de conexión necesaria. ¿Se acuerdan de eso? Y bueno, pues la conclusión, ¿se acuerdan?, es que no proviene de la experiencia. No proviene de la experiencia. Ese es todo el problema, ese es un gran problema. Muy bien, el problema entonces, el problema de la causalidad, lo va a abordar, lo va a exponer ahora Cintia. Ella les va a empezar a compartir su presentación. Yo voy a seguir con la cámara apagada para que no, mi señal es muy inestable y no se corte. Espero que no se haya cortado lo que yo estuve diciendo. Y bueno, les pido que por favor también apaguen sus cámaras para que igual sea menor gasto y pongan atención, por favor, a la exposición de Cintia. Y bueno, adelante, Cintia, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir una presentación por aquí. Aquí está. Ok, bueno, pues ahí está la presentación, ¿no? Como les dijo Ricardo, pues yo voy a exponer ahorita el problema de la causalidad en Kant, que como ustedes ya saben, de acuerdo a las lecturas que tuvimos que leer para esta clase justamente, el problema de la causalidad podemos encontrarlo. A ver, esperen. Ok, vale. El problema de la causalidad podemos encontrarlo principalmente en 2 textos de Kant.
lo encontramos en la crítica de la razón pura, concretamente en la segunda analogía de la experiencia, pero también lo encontramos en los prolegómenos, que pues justamente de este texto fue que ustedes tuvieron que realizar su reporte de lectura. Entonces, pues bueno, yo voy a exponer esta parte, la exposición de la causalidad en los prolegómenos, ¿no? En los prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Entonces, pues bueno, antes de ir de lleno al problema, me gustaría pues mencionar un par de cuestiones preliminares sobre los prolegómenos, ¿no? Y sobre, digamos, el contexto en el que se desarrolla este problema en Kant, ¿no? Entonces, lo primero la primera cosa que me gustaría decir es algo sobre los prolegómenos, ¿no? Sobre el texto mismo. Como ustedes sabrán, no sé si ustedes ya lo sepan, pero bueno, los prolegómenos es un texto que se encuentra entre la primera y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, que la primera edición de la Crítica de la Razón Pura es del año 1781, si no mal recuerdo, y la segunda edición es del año 1787. Entonces, entre estos entre las dos ediciones de la Crítica de la Razón